presencia politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez, bienvenidos a la tercera emisión de este año del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 17 de febrero del año 2015, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TVC Canal 34 de Jiquilpan. Recordemos que a través de estos programas pretendemos dar a conocer las actividades de investigación que se han realizado o se están realizando en el CIDIR Unidad Michoacán. Esta tarde me acompaña el doctor Gilberto Vázquez Gálvez. Gracias, Gilberto, por acompañarnos en este programa. A continuación voy a presentar sus datos curriculares más importantes. El doctor Gilberto Vázquez Gálvez es profesor titular C, adscrito al CIDIR Unidad Michoacán. En relación a su formación académica, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, cursó una maestría en nutrición de cultivos en el Colegio de Posgraduados Chapingo, México. Tiene estudios de especialización en cultivos sin suelo en el año 2002 en la Universidad de Almería, España. Sus estudios doctorales son sobre ecofisiología vegetal del periodo 2003 al 2007 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obteniendo el grado de doctor con el trabajo Efecto del nitrógeno sobre el crecimiento y rendimiento de la fresa regada por goteo y gravedad. Tiene diplomados y cursos sobre agricultura orgánica y varios cursos de actualización sobre fertirrigación en agricultura protegida y a cielo abierto. En los últimos 5 años tiene 6 publicaciones en revistas de circulación nacional. Asimismo, durante los 3 últimos años ha desarrollado los siguientes proyectos de investigación: validación de biofertilizantes en el cultivo de maíz y fresa en Zamora, Michoacán, elaboración y validación de abonos orgánicos en el cultivo de la fresa, su impacto en el rendimiento, costo de producción y fertilidad de suelos, componentes bioactivos en variedades extranjeras y mexicanas de fresa cultivadas en Zamora, Michoacán, antagonismo microbiano sobre Fusarium con vermicomposta de gallinesa en hortalizas de cuenca del río Duero, utilización de vermicompostas en la producción de jitomate y control de Fusarium oxysporum y calidad de fresa producida con biofertilizantes basado en hongos micorrízicos arbusculares. En los últimos 5 años ha dirigido 5 tesis de maestría, fundamentalmente de alumnos que cursan el programa de maestría en ciencias en producción agrícola que se ofrece en el CIDIR Unidad Michoacán y que, como habíamos comentado, pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Gracias, Gilberto, por estar esta tarde aquí con nosotros nuevamente. Y el día de hoy, este programa se ha titulado La utilización de abonos orgánicos en la agricultura. ¿Por qué esta propuesta para el día de hoy, para este programa? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros como agrónomos y también como gente que se dedica a la producción de cultivos hortícolas y granos en la región de Zamora, nos hemos dado cuenta, percibimos y nos hemos dado cuenta que los rendimientos unitarios de la mayoría de los cultivos han aumentado, se han triplicado en los últimos años. Pero paralelamente a este aumento del rendimiento ha habido un aumento muy grande, muy importante en el uso de insumos de fertilizantes y pesticidas y agua. Y específicamente en los insumos de fertilizantes, comentar que uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura y que son responsables del aumento, de los aumentos unitarios en las cosechas en estos años es el nitrógeno. El uso inadecuado de nitrógeno, el uso inadecuado de estos fertilizantes, principalmente nitrogenados, traen consigo una serie de problemas en el ambiente, contaminan el ambiente,
contaminan significativamente el agua y la tierra. Yo creo que entonces nosotros necesitamos buscar alternativas al uso de este tipo de fertilizantes precisamente para tener un menor impacto al medio ambiente. Actualmente estamos regresando a lo que es la agricultura orgánica, con el objeto de obtener productos orgánicos que no causen daños a la salud. Sin embargo, pues creo que esto se ha ido desarrollando a través del tiempo. En el caso de abonos orgánicos específicamente, ¿qué tan extendida es la utilización de estos abonos orgánicos a nivel regional y a nivel nacional? A nivel regional, su utilización es muy reducida porque no tenemos conocimiento del impacto que tienen sobre el rendimiento de las cosechas. La otra es adelantarnos a lo que vamos a platicar posteriormente en esta charla, es que los fertilizantes orgánicos tienen dos componentes importantes. Uno de ellos es el aporte de nutrimentos que tienen hacia los cultivos y la otra, el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entonces, una razón por la cual no se utilicen o no se han utilizado extensivamente los fertilizantes orgánicos es su bajo aporte de nutrimentos comparativamente con los fertilizantes químicos. Entonces, el agricultor, si no tiene un incentivo al utilizar fertilizantes orgánicos precisamente para practicar una agricultura orgánica, pues se va por lo fácil, por los fertilizantes sintéticos que tienen una concentración mucho mayor de nutrimentos y que consecuentemente tienen un impacto mucho más rápido y positivo en el rendimiento de los cultivos. En relación a la disponibilidad en el mercado de estos abonos orgánicos, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es conseguirlos? ¿Son caros, son baratos? Bueno, hay una moda ahorita en la utilización de fertilizantes orgánicos a nivel internacional, nacional y local, precisamente porque la gente quiere practicar una agricultura orgánica de donde se deriven productos más sanos y más nutritivos. Pero entonces los fertilizantes, la disponibilidad de los fertilizantes es muy baja. Pero aquí yo le pondría acento a una cosa. Es baja y además la mayor parte de los fertilizantes orgánicos no están validados. No sabemos realmente si son buenos o son malos, no sabemos de qué manera, no tenemos claridad sobre cómo inciden en el rendimiento y calidad de los cultivos. De manera de que precisamente por eso nosotros estamos haciendo la propuesta de validarlos precisamente para conocer cómo funcionan, cuál es su efecto en el rendimiento. Muy bien, se ha preparado una primera cápsula que precisamente nos habla acerca de los abonos orgánicos. Vamos a observar. En los pasados 50 años, la producción global de cereales y otros cultivos agrícolas se duplicó a causa de la utilización de fertilizantes químicos, agua, pesticidas y nuevas variedades. Sin embargo, se sabe que estos insumos agrícolas afectan de manera negativa la fertilidad del suelo a través de la pérdida de nutrientes y materia orgánica, erosión, salinidad y contaminación del ambiente. Actualmente se están desarrollando nuevas alternativas de manejo dentro de la agricultura orgánica, como la utilización de abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son aquellos residuos de origen animal y vegetal de los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos. Con la descomposición de estos abonos, el suelo se enriquece con carbono orgánico y mejora sus características físicas, químicas y biológicas. La vermicomposta es un producto de la biodegradación y estabilización de materiales orgánicos por la interacción de lombrices y microorganismos. Es un material parecido a la turba, con alta porosidad, aireación, drenaje, capacidad de almacenamiento de agua y actividad microbiológica, lo cual lo hace un excelente mejorador de suelos. La adición de vermicomposta de diferentes fuentes, como estiércol de vaca, estiércol de cerdo, desperdicios de alimentos, etc., incrementa la tasa de germinación, el crecimiento y el rendimiento de muchos cultivos de alto valor económico, lo cual se atribuye al aporte de nutrimentos y reguladores de crecimiento vegetal, tales como ácidos húmicos,
y auxinas, giberelinas y citocininas. Bien, ¿algún comentario que permita complementar la información que hemos presentado en esta cápsula, Gilberto? Sí, un comentario muy importante. La utilización de abonos orgánicos como el vermicompost, el que se presentó en la cápsula, comentar que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, para cubrir la demanda del cultivo del maíz o del trigo, pero específicamente el maíz, para producir 10 toneladas por hectárea, pues aquí por ejemplo el vermicompost tiene limitaciones muy grandes porque precisamente el vermicompost y la mayor parte de los fertilizantes orgánicos tienen un bajo aporte de nitrógeno. Entonces se ocuparían cantidades muy grandes precisamente para suplir las demandas de estos cultivos. Sin embargo, en términos generales, la mayor parte de los abonos orgánicos tienen una propiedad o tienen una ventaja, más bien dicho, que precisamente incide mucho en las propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo. Entonces, la utilización de los fertilizantes orgánicos en realidad es un proyecto a largo plazo que se tiene que incorporar a un proyecto más grande sobre manejo y conservación de suelos. Bien, vamos a la primera pausa y regresamos con ustedes en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Presencia Politécnica en Michoacán. Un aspecto fundamental en la utilización de los abonos orgánicos en la agricultura son los llamados biofertilizantes. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cómo podríamos definir qué es un biofertilizante? ¿Cuál es el origen de estos biofertilizantes? ¿De qué manera se pueden aplicar en las actividades agrícolas? Bueno, los biofertilizantes, como su nombre le indica, son fertilizantes biológicos. Generalmente un biofertilizante tiene un principio activo que generalmente es un microorganismo. Estos microorganismos tienen que ver con el crecimiento de la planta y consecuentemente con el rendimiento. Un ejemplo de un microorganismo asociado a un biofertilizante pues son las bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias libres fijadoras de nitrógeno que hay en el suelo y que tienen una importante función precisamente de fijar nitrógeno atmosférico. Es uno de los tantos ejemplos. El origen de estos biofertilizantes data de hace muchísimos años. La planta a través de muchísimos años ha tenido una simbiosis con los microorganismos del suelo, han establecido una simbiosis en la que precisamente la planta resulta beneficiada y la bacteria también, porque la planta se beneficia de la bacteria a través de la fijación de nitrógeno y otros elementos, y la bacteria se asocia a la planta precisamente para seguir viviendo. En relación a su uso no ha estado tampoco muy generalizado porque precisamente los biofertilizantes como los abonos orgánicos en términos generales aportan pequeñas cantidades de nutrimentos a la planta. Entonces se tienen que considerar como fertilizantes o biofertilizantes complementarios a la fertilización, a la misma fertilización orgánica o a la fertilización inorgánica. Muy bien. Precisamente sobre este tema de biofertilizantes se ha preparado la segunda cápsula, la cual vamos a observar a continuación. También se están utilizando los llamados biofertilizantes líquidos, que se aplican a nivel foliar y radicular en la planta. Los biofertilizantes líquidos son también abono orgánico que resulta de la fermentación de materia orgánica de origen animal y vegetal, que poseen elevadas cantidades de macro y micronutrientes. Es importante evaluar la eficiencia de estos productos que pueden ser un complemento de los fertilizantes sobre la producción y productividad de los cultivos agrícolas. Por ello, en el CIDIR Michoacán estamos trabajando con estos materiales para evaluar el efecto del vermicomposta sólida y líquida aplicada al suelo y en riego por goteo
y de biofertilizantes foliares, radiculares y sus mezclas sobre variables de crecimiento y rendimiento en el cultivo de la fresa, maíz, pepino y lechuga. Hemos realizado experimentos en plantas de fresa, pepino y lechuga en invernadero y se aplicó una mezcla de suelo y vermicomposta. Se aplicó también vermicomposta líquida, que se derivó de un extracto de la vermicomposta sólida, y se incluyó un tratamiento de fertilización química. Para maíz, se hizo un experimento a cielo abierto en suelo de la región con variedades de maíz para grano y elote. Se evaluaron los biofertilizantes denominados aboguano y supermagro, los cuales se compararon con los fertilizantes químicos. ¿Algún comentario sobre esta segunda cápsula? Recalcar que, como la cápsula lo indica, lo comenta, los biofertilizantes, en función de lo que nosotros hemos hecho en el CIDIR, de la evaluación que hemos hecho sobre ellos, aportan pequeñas cantidades de nutrimentos. Cuando nosotros los comparamos con los fertilizantes químicos, generalmente el efecto que tienen comparativamente con el fertilizante químico, el efecto sobre el rendimiento en todos los cultivos que hemos experimentado, lechuga, maíz, fresa, son menores. Entonces nosotros concluimos que precisamente derivado de eso tenemos que utilizarlos como un complemento a los fertilizantes químicos. Existe también la posibilidad de, es otro objetivo de esta línea de investigación, de ir teniendo, de ir conociendo el efecto de los diferentes factores que tienen que ver en la producción orgánica. Comentar aquí que en la producción orgánica se pueden utilizar este tipo de biofertilizantes y fertilizantes, pero aclarar que en términos generales y comparativamente con la fertilización química o la agricultura no orgánica, los rendimientos son menores precisamente porque las necesidades de las plantas son mayores y los aportes de estos fertilizantes no llegan a suplir las necesidades de estos cultivos. Actualmente pues, se ha señalado que estos abonos orgánicos se manejan como un complemento, Gilberto. Sí. En un momento dado podríamos pensar en que solamente se utilizaran estos abonos orgánicos para proporcionar todos los requerimientos que tienen las plantas y tener producciones agrícolas importantes. Por supuesto que sí, como lo dije hace un momento, las necesidades de las plantas son muy grandes. Si nosotros tenemos una meta de producción de 10 toneladas por hectárea en el maíz, que son metas muy grandes, quizás no lo vayamos a lograr con la agricultura orgánica. Sin embargo, a través de ir identificando los factores que tienen que ver en la producción orgánica, nosotros podemos ir acumulando resultado tras resultado de los diferentes factores y al final de cuentas, con un buen plan de manejo, podemos, sí, como tú comentas, únicamente utilizar los fertilizantes orgánicos para tener una agricultura orgánica satisfactoria. Este tipo de modelos, este tipo de experiencias ya las están realizando en otras partes, quizás no en México, pero sí en Estados Unidos. Entonces es muy factible que con estos factores o con tan solo la nutrición orgánica podamos tener una agricultura orgánica satisfactoria. Antes de entrar al trabajo que se ha hecho en el CIDIR en relación a abonos orgánicos, en la cápsula me llamó la atención de que se utilizan 2 biofertilizantes, el aboguano y el supermagro. Me surge la inquietud de estos de dónde se obtienen, qué tan fácil es obtenerlos en el mercado. En un momento dado, aunque sea repetitivo, ¿cuáles podrían ser las ventajas que tendrían la utilización de estos biofertilizantes? Bueno, inicio al revés. Las ventajas son muy importantes porque este tipo de fertilizantes, sobre todo el supermagro, es un fertilizante de fabricación casera. Nosotros por ahí tenemos una publicación sobre el uso de fertilizantes caseros en el cultivo de la fresa, en donde nosotros fabricamos precisamente este tipo de fertilizantes. En términos generales, lo que se hace es que se pone a fermentar materia orgánica. Específicamente nosotros pusimos a fermentar excremento de vaca
y al final de cuentas lo que resulta es una solución acuosa con un contenido de nitrógeno bajo, pero tiene un contenido de nutrimentos, aparte del nitrógeno, muy importante. El aboguano es más difícil de fabricar. De hecho, el aboguano es también un producto fermentado de la excreta de los murciélagos. Yo no lo recomendaría fabricar porque se dice que se pueden derivar enfermedades precisamente en el procedimiento de la fabricación de este aboguano. Pero las ventajas, repito, son que son fertilizantes de fabricación casera y bueno, ya lo comentamos, ¿no? El impacto sobre el rendimiento de los cultivos no es muy grande, pero aquí la cuestión es seguir trabajando precisamente para conocer las dosis adecuadas, para conocer las fuentes adecuadas, los momentos adecuados de aplicar en el cultivo, etcétera, ¿no? Bien, en la cápsula se señala que se ha trabajado con fresa, con pepino, lechuga y con maíz. A mí me gustaría que nos comentaras qué es lo que hemos estado haciendo con estos cultivos, qué es lo que se ha obtenido y si te parece bien lo iríamos comentando por cultivo. Sí. En relación a fresa, me gustaría que presentaras una panorámica general de cuáles son los aspectos que se han estado trabajando y qué es lo que se ha logrado. Y posteriormente poder abordar de manera similar lo del pepino, la lechuga y lo del maíz. Sí. Bueno, la fresa es un cultivo con una importancia socioeconómica de primer nivel, ¿no? Michoacán es uno de los grandes productores de fresa a nivel nacional. Y bueno, uno de los problemas, ya lo comentamos, que hay en el cultivo es que se utilizan grandes cantidades de agroquímicos, sean pesticidas, fertilizantes, etcétera. Nosotros lo que queríamos entonces es ver cómo podríamos transitar, cómo podríamos hacer una conversión del manejo inorgánico al manejo orgánico, y uno de los aspectos importantes en el manejo de la agricultura orgánica, en el cultivo orgánico, es la nutrición. Y uno de los, específicamente dentro de la nutrición orgánica, es la nutrición con nitrógeno. Entonces, nosotros empezamos a hacer algunos experimentos con vermicomposta líquida y sólida en el cultivo de la fresa y vimos resultados muy importantes cuando utilizamos vermicomposta comparativamente con no utilizar. Había un aumento significativo del rendimiento cuando utilizábamos vermicomposta sólida comparativamente con no utilizar. Y después nosotros, también en función de la información que hay en las revistas internacionales, empezamos a utilizar un extracto del vermicompost sólido que en muchos países les llaman té de vermicompost. Y consiste básicamente en poner a remojar o poner el vermicompost sólido en agua y extraer precisamente con agua únicamente los componentes bioactivos que tiene el vermicompost sólido. Sin embargo, ahí nosotros tuvimos un problema, precisamente por eso se tienen que evaluar los productos. Cuando nosotros utilizamos el vermicompost sólido en fresa, no hubo un efecto significativo comparativamente con no utilizar, porque hay un aspecto técnico muy importante aquí. El líquido extraído, el té extraído, tiene un pH muy elevado, un pH que en términos generales es una variable del suelo, es una variable físico-química que afecta mucho el crecimiento de las plantas. Entonces, en términos generales no funcionó la aplicación del té o el extracto del vermicompost sólido. Nosotros lo que creemos es que poco a poco nosotros tenemos que ir desechando lo que no sirva y lo que sirva, incorporándolo precisamente a un paquete tecnológico, a una serie de factores, sumando a los factores que sí sirven para al final de cuentas tener elementos para manejar, elementos técnicos para manejar un cultivo orgánico alternativo al cultivo no orgánico. Entonces ahorita vamos en la fase de la validación de los productos que pueden aportar nitrógeno en el cultivo de la fresa. Muy bien. ¿Quisieras comentar algo sobre lo que se ha hecho en maíz, Gilberto? En maíz nosotros lo que hicimos fue prácticamente lo mismo que en fresa, obtuvimos los mismos resultados. Comentar lo que no comenté en fresa, comparativamente con la fertilización química, no se puede igualar la utilización de los fertilizantes orgánicos. En términos generales, como ya lo comenté, cuando se compara el efecto del fertilizante químico con el orgánico,
tiene un mayor efecto sobre el rendimiento y el crecimiento de las plantas el fertilizante químico. Pero además en maíz nosotros quisimos validar algunos productos que existen en el mercado y a los cuales se les ha apostado mucho como elementos importantes, como factores importantes del crecimiento de las plantas. Incluso se le dio mucha difusión a nivel nacional, a nivel local, sobre la efectividad de este tipo de biofertilizantes. Nosotros lo que hicimos fue validarlos en maíz, los validamos en un experimento y los comparamos con tratamientos con fertilización química y no tuvieron ningún efecto significativo, de manera de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también de lo que hay disponible en el mercado, de lo que se dice que es bueno, precisamente para no tener errores, para no tener complicaciones en el manejo de nuestros cultivos. Bien, por último, en relación a pepino y lechuga, ¿qué es lo que se estuvo trabajando? En relación al pepino, nosotros hicimos un trabajo similar en fresa, quisimos tener información para hacer una conversión del manejo inorgánico al manejo orgánico de cultivos comerciales importantes, pero también una de las cuestiones que nos dimos cuenta fue la siguiente: la vermicomposta sólida tiene un efecto significativo en el crecimiento y rendimiento de los cultivos, pero solamente en las primeras semanas después de aplicado la vermicomposta. Esto se debe a que hay un proceso que le llaman de mineralización, proceso en el cual la vermicomposta libera poco a poco el nitrógeno, fósforo y potasio que tiene en su composición, y después, entonces en las primeras 2-3 semanas hay un efecto muy importante comparativamente con un tratamiento en el que tú utilizas fertilizante químico, pero después de las 2 o 3 semanas ese efecto se reduce. Entonces nosotros quisimos hacer en lechuga un trabajo en el que fraccionábamos la aplicación de un total de 100 unidades, por decirlo así. Nosotros lo fraccionábamos en 3 aplicaciones precisamente para que la oferta de nitrógeno y demás elementos que había en la vermicomposta fuera mayor y sobre todo se distribuyera de una manera más uniforme a través del ciclo del cultivo. Sin embargo, otra vez, sí tuvimos una diferencia cuando utilizamos la vermicomposta fraccionada comparativamente con no utilizarla, una diferencia a favor de la aplicación fraccionada. Sin embargo, de nuevo, cuando comparamos estos tratamientos la aplicación de la vermicomposta fraccionada con el fertilizante químico, no hubo un rendimiento mayor comparativamente con la fertilización química. Aquí comentar que es muy importante que, como ya lo dije, ir experimentando, ir sumando a lo que vaya sirviendo precisamente para tener elementos para manejar más eficientemente el cultivo orgánico. Sí, pues obviamente todo esto lleva a la tendencia de organizar un paquete tecnológico el cual puede ser susceptible de transferirlo a los productores. Sí. Obviamente en este camino pues se tienen que abordar varios aspectos como lo has estado señalando. Este tipo de trabajos que se están haciendo con abonos orgánicos en el centro, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de lo que es investigación y desde el punto de vista de lo que es la formación de recursos humanos? Sobre todo esto es muy importante porque precisamente en el CIDIR, como comentábamos al principio, tenemos una maestría en producción agrícola sustentable y están egresando jóvenes que deben de tener una preparación para atender la problemática agrícola de la región y tratar de hacer de incrementar su producción, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que nos comentaras cuál es la perspectiva de este tipo de trabajos desde los diferentes ejes que comentábamos. Bueno, la perspectiva es muy grande y muy alentadora, sobre todo porque tenemos modelos mundiales, tenemos ejemplos mundiales en donde este tipo de trabajos ha evolucionado positivamente. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en una estación experimental de la Universidad de California, donde ya el cultivo orgánico de fresas y de otro tipo de cultivos ya es un hecho, o sea,
Ya los agricultores incluso han implementado este sistema de producción, porque al final de cuentas tiene un incentivo. La producción orgánica en otros países y en México esperemos que así sea, tiene un incentivo. Generalmente los productos cuestan más, se le pagan mejor al agricultor. Y la otra, poco a poco se va creando conciencia de que tenemos que transitar a un manejo más sustentable de la agricultura, precisamente porque si nosotros seguimos con este tipo de agricultura en donde se aplican fertilizantes, pesticidas, etcétera, pues vamos a acabar con los recursos naturales que hay y específicamente con el suelo. En relación a la formación de recursos humanos, es muy importante tu pregunta, porque la mayor parte de la información que yo estoy comentando o que les estoy aquí comentando se deriva precisamente de trabajos que se han hecho con estudiantes. Desafortunadamente no pudieron venir los estudiantes para que precisamente ellos comentaran sobre sus resultados, pero este tipo de trabajos ha servido para formar recursos humanos dentro de la maestría en producción agrícola sustentable. Yo creo que de esa manera se va creando conciencia precisamente para transitar, como vuelvo a repetir, a otro tipo de agricultura, un tipo de agricultura más sustentable, donde el componente ecológico, económico y productivo se combinen adecuadamente. Muy bien, Gilberto. Antes de concluir con esta plática, vamos a ir a una segunda pausa. Gracias. Presencia Politécnica en Michoacán. Bien, regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Esta tarde estamos conversando con el doctor Gilberto Vázquez Gálvez sobre la utilización de abonos orgánicos en la agricultura. Para concluir esta parte del programa, me gustaría que nos comentaras, doctor, cuál es la perspectiva de este tipo de trabajos. ¿Cómo podríamos reforzar esta línea de investigación en el centro? ¿Qué sugerirías tú? Bueno, mira, como todos los trabajos en la agricultura es el arte y la ciencia, es una definición quizás muy mía, es el arte y la ciencia de explotar la interacción genotipo-medio ambiente. El genotipo es la planta, una planta de fresa, una planta de jitomate, lo que sea, ¿no? Y el medio ambiente son los factores que tienen que ver en el crecimiento y rendimiento de esta planta. Uno de los factores importantes que tienen que ver con el crecimiento de las plantas es la nutrición, de lo que estamos hablando ahorita, el agua, los pesticidas, etcétera, ¿no? Cuando nosotros apostamos por transitar a una agricultura diferente, se tienen que considerar muchos factores. Uno de ellos es la nutrición. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar, además de la nutrición, con el factor plagas, con el factor enfermedades. El factor plagas y enfermedades en la agricultura orgánica es muy difícil. Sin embargo, aquí se requerirían estudios muy específicos precisamente que tienen que ver con el control y manejo de las enfermedades y plagas. Y por supuesto, un aspecto importante también en la producción orgánica o no orgánica es el agua. Tendríamos también que considerar la participación de gente, de expertos que tengan que ver con el manejo del agua. En fin, se requiere entonces un trabajo en conjunto precisamente para, al final de cuentas, saber manejar o tener información sobre los factores de manejo que tienen que ver con la producción y ser, al final de cuentas, tener una mayor eficiencia en el manejo de este tipo de agricultura o de cualquier otra. Bien, yo de esta charla me quedo con la idea de, obviamente, volvemos a retomar lo que es la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza a través de estas producciones orgánicas de alimentos, pero a veces la realidad es de que no es tan fácil conseguir los productos. Uno quiere conseguir un producto orgánico y la verdad es que no es sencillo conseguirlo. Y como tú señalabas en un momento dado, pues obviamente los costos de un producto orgánico pues son más elevados, pero sin embargo mucha gente está dispuesto a pagarlo porque va a tener un mejor estado de salud en un momento determinado.
Se me ha hecho un programa muy interesante, no sé si tuvieras algún comentario final en relación a este programa. Pues el comentario final es que la agricultura sustentable, en la agricultura sustentable hay muchas definiciones. Yo creo que la agricultura sustentable es aquella agricultura, aquel tipo de agricultura que se sustenta o que se soporta en el aspecto económico, en el aspecto ecológico, en el aspecto productivo. Nosotros los agricultores siempre pensamos por nuestras grandes necesidades económicas que tenemos en la parte económica y descuidamos mucho el aspecto ecológico. Yo creo que nosotros los agricultores y la gente que nos ve tenemos que apostar por una agricultura más racional en la que tengamos en cuenta que si no le hacemos así, el recurso se nos va a acabar. Y la otra que comentó Jaime, muy importante, es muy importante que derivado o haciendo una agricultura o practicando una agricultura racional o orgánica, tenemos un producto de mucha mayor calidad. Muy bien, gracias Gilberto. A continuación, la sección correspondiente a acontecimientos ocurridos en nuestro centro, hechos históricos del Instituto Politécnico Nacional e información de interés general, sección a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez. La dinámica que tiene el Instituto Politécnico Nacional desde su fundación y la vinculación con los sectores productivo, educativo y social son sus principales características, necesarias para estar siempre actualizado sobre cuáles carreras técnicas se deben impartir y cómo deben ser sus planes de estudio, así como el contenido de las materias que se cursan, con el propósito de ofrecer los profesionales mejor preparados en los niveles medio superior, superior y posgrado, en las áreas que el desarrollo del país demande. Por ello, el CIDIR Michoacán hace extensiva la convocatoria del proceso de admisión en su programa de maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable. Con este programa, el CIDIR se mantiene a la vanguardia de la enseñanza para la solución de la problemática agrícola de la región y del país, desde una perspectiva de sustentabilidad. Para mayores informes, favor de pasar al departamento de posgrado, ya que la recepción de expedientes será de marzo a mayo. El pasado 13 de febrero fue galardonado el Dr. José Teodoro Silva García, profesor investigador del CIDIR Michoacán, en el área de la investigación de estudios hídricos durante el 10º Foro Internacional de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, evento realizado por la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros en coordinación con secretarías de Estado e instituciones de nivel superior, entre otras. Felicidades a nuestro compañero. El CIDIR Michoacán para este 2015 cumple 35 años de su creación. El personal del CIDIR, encabezado por su directora, la doctora Hortensia Mena Violante, ofreceremos para ustedes una serie de eventos en su conmemoración, que iremos dando a conocer por este y otros medios. Manténganse sintonizados. En los hechos históricos del Instituto Politécnico Nacional, el 2 de febrero del año 1939, el presidente Lázaro Cárdenas visitó las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás, acompañado por el ingeniero Juan de Dios Batis. Recorrieron la sala de maquetas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y las obras de ampliación de los edificios. El presidente donó un camión y ordenó que se compraran los equipos necesarios para que todos los departamentos y laboratorios contaran con el material suficiente para sus experimentos, prácticas y estudios, pues manifestó: debe estar la Politécnica Nacional a la altura de las escuelas similares que existen en el extranjero. El 23 de febrero de 1967, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional firmaron una comisión para el intercambio académico entre las dos instituciones. En este contexto, Emilio Rosenbluth, coordinador de investigación científica de la UNAM, envió al IPN una lista de los profesores e investigadores que los visitarían para que alumnos, profesores e investigadores del Politécnico asistieran a sus prácticas y para que estos conferencistas se presentaran en el Instituto Politécnico Nacional.
Por último, les recordamos que nuestro centro tiene las puertas abiertas para todos aquellos productores, empresarios, organismos y público en general que requieran de servicios en análisis o asesorías técnicas. Estos servicios los puede solicitar contactando a la Unidad Politécnica de Integración Social del CIDIR. Si usted tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros o bien visite nuestras páginas, cuáles son www.cidirmich.ipn.mx o el correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Además, recuerde que los programas anteriores los puede ver en la página del CIDIR. Que pasen una excelente tarde. Presencia politécnica en Michoacán. Que pasen buena tarde.